Damos la cordial bienvenida al doctor Eric Kimura Yama, director general de Grupo CT Scanner. Estamos listos, doctor. Adelante. Muchas gracias, Vero. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un privilegio el día de hoy poder compartir esta presentación con distinguidos médicos especialistas en imagen cardiovascular de Grupo CT Scanner y para tratar de un tema bastante importante y que está cobrando relevancia desde hace varios años, que es el papel de la evaluación funcional en los pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica. En particular, tocaremos el tema de cuál es el rol de la tomografía computada con dos metodologías que han surgido en los últimos años y que han cobrado una gran relevancia. Me refiero al cálculo de la FFR a través de procedimientos de inteligencia artificial de una angiotomografía de arterias coronarias, así como de perfusión, y finalizaremos tratando de cómo adaptar este tipo de nuevas tecnologías en nuestros algoritmos y escenarios clínicos cotidianos. Empezaremos con el doctor Moisés Jiménez Santos. Él es médico cardiólogo y especialista en imagen cardiovascular no invasiva, ambas realizadas en el Instituto Nacional de Cardiología, y el doctor es actualmente médico adscrito al Departamento de Radiología del Instituto Nacional de Cardiología y jefe de imagen cardiovascular no invasiva de CT Scanner Lomas Altas. Adelante, doctor Moisés Jiménez. Muchas gracias, doctor Kimura. Buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación para poder estar aquí con ustedes. Y lo que pretendo platicarles en los siguientes 15 minutos será sobre la angiotomografía de arterias coronarias, los softwares para la cuantificación de flujo de reserva coronario por tomografía, la evidencia clínica y el soporte para el uso del FFR por tomografía y finalmente algunos casos clínicos que ya hemos tenido la oportunidad de realizar en nuestra institución. En primer lugar, bueno, pues no me queda más que recalcar que el angioTAC de arterias coronarias o la angioTAC de corazón es un tema que pues cada vez tiene más publicaciones, como ustedes pueden ver ahí. Si nosotros lo ponemos en el PubMed, el número de publicaciones es enorme y sabemos bien sobre las indicaciones apropiadas de la realización de este estudio, por ejemplo, en pacientes asintomáticos, en aquellos pacientes que tienen riesgo de enfermedad aterosclerosa, pero están asintomáticos, en aquellos también que tienen riesgo de tener o de padecer enfermedad arterial coronaria, tienen probabilidad preprueba intermedia, alta, y frente a la presencia de síntomas ya sean típicos o atípicos, y también aquellos pacientes post-revascularización coronaria, ya sea portadores de puentes aortocoronarios y stents. Sabemos también que el valor predictivo negativo de esta prueba es sumamente alto, es decir, la posibilidad de enfermedad coronaria ante una angioTAC de arterias coronarias negativa es del 1% o menor. También sabemos que el riesgo de eventos anuales en un estudio normal es del 0.02% al 0.3%, es decir, sumamente bajo. Y un punto muy importante del angioTAC de arterias coronarias es que tiene la capacidad de evaluar lesiones que no son observadas en estudios inductores de isquemia. Todo esto con importante repercusión sobre el tratamiento. Ahora bien, hablando del flujo fraccional de reserva por tomografía, podemos notar que existe ya un número nada despreciable en el número de publicaciones que se encuentran en el PubMed, y sabemos también que se espera que sea una prueba o un estudio que pueda cambiar o que pueda sacudir el tratamiento y el abordaje de el estudio de los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Ahora bien, ¿por qué es importante? Bueno, pues es importante porque la presencia de lesiones coronarias no siempre correlaciona con la presencia de isquemia. Y por isquemia me refiero a la evaluación o a la cuantificación del flujo fraccional de reserva y particularmente cuando se considera normal por este método y desde luego también por los métodos angiográficos invasivos es por debajo de 0.08. Así pues, lo que les pretendo mostrar en estas gráficas es que aún ante lesiones coronarias significativas, la posibilidad de tener un flujo fraccional de reserva normal se mantiene entre el 65, 20 y 4% de acuerdo a los puntos de corte que están mostrados en esta misma diapositiva.
Ahora bien, ¿qué ocurre en pacientes en los que encontramos lesiones coronarias significativas? Bueno, en aquellos pacientes, particularmente me voy a centrar en aquellos que tienen lesiones mayores al 70%, tenemos que el FFR puede ser negativo hasta en un 36% de ellos. Esto nuevamente pone en manifiesto que no siempre la presencia de una lesión anatómicamente significativa conlleva un flujo anormal o conlleva la presencia de isquemia. También, bueno, la utilidad de estas técnicas, como platicaremos en esta sesión, tiene gran repercusión sobre el desempeño diagnóstico de estas técnicas. Ahora bien, estamos hablando nosotros sobre flujo fraccional de reserva por tomografía y perfusión miocárdica, y en este diapositivo lo único que pretendo platicarles es que ambas son de utilidad y que la evaluación, como se ha mencionado en diferentes artículos, es evaluación de la microvasculatura cuando hablamos de la perfusión miocárdica por tomografía y evaluación del flujo en las arterias coronarias epicárdicas cuando hablamos del FFR por tomografía. Entonces, esto es algo que quiero dejar como prácticamente un punto de enseñanza de esta charla. Ahora bien, existen hasta la fecha 2 softwares aprobados por la FDA para la cuantificación del flujo fraccional de reserva. El que sabemos tradicionalmente es un software basado en Estados Unidos que se basa en la dinámica computacional de fluidos para la estimación del flujo fraccional de reserva. Este flujo fraccional de reserva se calcula a través de la estimación de la resistencia del diámetro de los vasos y de la predicción del flujo a través de las lesiones coronarias. Así también se tiene que realizar en procesadores o en computadores de alta capacidad. Un punto importante aquí también es que el análisis de las imágenes se realiza a partir de las que se obtuvieron en la angioTAC de coronarias. Es decir, no es necesario adquirir imágenes extras para poder realizar el cálculo del flujo fraccional de reserva. Y recientemente, el 1 de abril del 2022, este software basado en inteligencia artificial obtuvo la autorización por parte del FDA para pues ser utilizado. Este software llamado Deep Vessel FFR está basado en inteligencia artificial. La importancia de este software o la mejora de este software es que este software tiene la capacidad de tener aprendizaje, es decir, mientras más información se le provea a este software, tiene la capacidad de aprender justo como lo hace el cerebro humano. De esta manera puede tener un procesamiento más rápido y también tiene, digamos, un mayor desempeño conforme más estudios se realicen utilizando este mismo software. Sobre la evidencia clínica y el uso del FFRCT, al menos ha sido probado en 3 estudios, y lo que pretendo señalarles ahora es que el uso del flujo fraccional de reserva por tomografía le confiere una mayor habilidad para diagnosticar lesiones coronarias isquémicas, incrementa la exactitud diagnóstica, sobre todo a expensas de la especificidad, y muestra un notable potencial valor clínico. Este es un resumen de una tabla que agradezco al doctor Eric Kimura, que fue quien me la proporcionó, en donde se habla sobre pues los estudios más grandes que han sido publicados en la literatura sobre el uso del flujo fraccional de reserva por tomografía, algunos de ellos ya con Machine Learning, otros de ellos con el software de HeartFlow, como ustedes pueden ver ahí. Y en general o en resumen lo que puedo decir es lo que hemos visto en las diapositivas previas, un incremento en la especificidad del diagnóstico de la cardiopatía isquémica y particularmente para encontrar lesiones coronarias que en realidad causen isquemia, es decir, con un flujo fraccional de reserva anormal. Ese es el valor que tiene esta prueba. Y finalmente, pues les hablaré un poco sobre los casos clínicos. Les platico 4 casos clínicos que han sido realizados ya en nuestros centros.
Y este es el primero, es una mujer de 80 años que ha presentado recientemente arritmia y dolor torácico atípico, ¿no? Estas son imágenes axiales de la tomografía, como todos estamos acostumbrados a analizar, y particularmente les pido que pongan sus ojos cerca del territorio de la arteria circunfleja. Lo que nos llamó la atención, bueno, y que a ustedes estoy seguro que también les llamó la atención, fue esta lesión en esta arteria circunfleja distal, que es una arteria circunfleja dominante. Y la pregunta fue si esta lesión coronaria en realidad condicionaba isquemia o un flujo fraccional de reserva anormal. Y lo que hicimos, bueno, pues fue subirla para realizar el cálculo del flujo fraccional de reserva. Y lo que les muestro aquí es que el flujo fraccional de reserva de la arteria circunfleja, como se muestra ahí en los números rojos, fue de 0.77, que es como les platicaba, por debajo de 0.8 se considera normal. Y a continuación les muestro el diagrama pues, publicado en el 2019, en donde hablamos de una lesión con estenosis intermedia, donde buscamos realizar el FFR por tomografía. El resultado fue entre 0.76 y 0.80. Se decidió, junto con su médico tratante, llevar a tratamiento médico óptimo, hacer un seguimiento en 3 meses. Si los síntomas desaparecen o disminuyen, el tratamiento en esta paciente sería el tratamiento médico óptimo. Y ante la persistencia de síntomas, bueno, pues esta paciente debería ser llevada a realización de angiografía coronaria invasiva. El caso número 2 es un caso pues realmente importante, es un varón joven, asintomático, con antecedente de un score de calcio de 430 unidades Agatston hace 5 años. Lo que ustedes pueden ver en estas imágenes axiales, bueno, pues enfermedad aterosclerosa difusa, ¿no?, del árbol coronario. Y particularmente aquí les voy a mostrar esta lesión de la arteria descendente anterior, que fue definitivamente, esta lesión fue la que nos llamó más la atención, una lesión que nosotros dimos con una estenosis alrededor del 70%, pero en un paciente asintomático y joven, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esta lesión va a requerir tratamiento? ¿No? Esta lesión que tiene remodelado positivo, que está parcialmente calcificada. Y bueno, la respuesta, una vez que tuvimos la capacidad de la medición o análisis del flujo fraccional de reserva, fue que no. El flujo fraccional de reserva, particularmente en la arteria descendente anterior, nos mostró un flujo fraccional de reserva de 0.8 y que, de acuerdo al algoritmo que tenemos aquí, fue pues de 0.8. Entonces, finalmente se decidió llevarlo a tratamiento médico y pues definitivamente este paciente no fue llevado a sala de hemodinamia, digamos de manera innecesaria ante esa placa que de primera intención pues parecía tratarse de una lesión con estenosis de gravedad. Y por otro lado, les muestro este caso de un hombre de 85 años con angina típica progresiva, además hipertenso y fumador, que también encontramos con una gran cantidad de carga aterosclerosa predominantemente calcificada. Y bueno, esta lesión de la arteria descendente anterior, pues la verdad es que es una lesión parcialmente calcificada, con predominio de la densamente calcificada y que parece que tiene una estenosis significativa, ¿no? Pero la que nos llamó la atención fue esta lesión de la arteria circunfleja que parece ser una estenosis de grado intermedio. Entonces, por ese motivo, este paciente tuvimos la posibilidad de hacer en el momento inicial del estudio de este paciente un estudio de perfusión miocárdica y de manera retrospectiva decidimos analizar el flujo fraccional de reserva. Y lo que les muestro aquí, bueno, es que definitivamente las áreas que vemos en color amarillo en la perfusión en su imagen del lado derecho, ¿no?, corresponden con isquemia en el territorio de la descendente anterior con un flujo fraccional de reserva de 0.75. Y algo importante es que la arteria que nos causaba mayor duda fue la arteria circunfleja, donde vimos que tiene un flujo fraccional de reserva de 0.85 y por ende para la arteria circunfleja se decidió mantener tratamiento médico, es decir, no revascularizar, y para la arteria descendente anterior, que es la que les muestro aquí, se decidió realizar angioplastía con stent, como ustedes van a poder ver en esta diapositiva.
Y finalmente, bueno, una mujer de 66 años con dolor torácico atípico. Además, es una paciente con hipertensión. Nos llamó la atención la arteria coronaria derecha con gran carga de placa. Lo que les muestro aquí en esta imagen, bueno, es esta lesión que definitivamente es una lesión que a primera vista parece ser significativa. Sin embargo, pues la pregunta del médico tratante fue corroborar que en realidad el grado de estenosis de esa placa es significativa o en realidad era una placa limitante del flujo, y por ese motivo se decidió hacer el flujo fraccional de reserva, y como ustedes pueden ver aquí donde está señalado con 0.73 el flujo fraccional de reserva de la arteria coronaria derecha, y bueno, esta paciente finalmente fue llevada a angioplastía y bueno, se tuvo que hacer o que cubrir toda la enfermedad aterosclerosa de la arteria coronaria derecha durante el procedimiento, ¿no? Y esto fue a lo que correspondió en este diagrama, donde vemos una paciente con riesgo intermedio, con una estenosis que nos llevó a un flujo fraccional de reserva menor a 0.75 y fue llevada a angiografía invasiva. Para terminar, les quiero platicar que el angioTAC de arterias coronarias provee información anatómica para el diagnóstico de lesiones coronarias. En el caso de lesiones con estenosis intermedia o placa vulnerable, provee información funcional, como acabamos de ver, el FFRCT y la perfusión por tomografía para decidir tratamiento. Y el flujo fraccional de reserva evalúa el flujo a partir de las imágenes de la angioTAC de arterias coronarias sin necesidad de una segunda adquisición ni administración de medio de contraste extra, y además existe ya evidencia científica que sustenta su uso. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Moisés Jiménez por esta presentación, que nos está abriendo el panorama de hacia dónde se está direccionando la FFR por vía tomográfica. A continuación le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Jerjes Sánchez Ramírez. Él es también cardiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, y posteriormente hizo su curso de alta especialidad en España. Estuvo en el Hospital Clínico de San Carlos, así como en la Fundación Monte Príncipe también en Madrid. Él se entrenó y regresó como médico adscrito a CT Scanner de México y se incorporó a la unidad de imagen cardiovascular de esa institución, y a quien le vamos a pedir que nos platique ahora de la contraparte también funcional por tomografía computada, en este caso la perfusión miocárdica dinámica. Adelante, doctor Jerjes Sánchez. Muchas gracias, doctor Kimura, por su amable presentación. En los siguientes 15 minutos voy a explicarles los conceptos y la utilidad clínica, así como un par de casos bonitos, que espero les gusten, de esta técnica nueva, emergente, que se llama perfusión miocárdica dinámica por tomografía. Los objetivos de este curso, primero, hablar de la introducción y estado actual de la técnica, los principios de la perfusión por tomografía, explicar cómo es que se interpreta, cuáles son las ventajas y limitaciones, los casos clínicos de nuestro protocolo institucional y los casos prácticos. Entonces, nosotros sabemos que cuando un paciente está ante nosotros y nos enfrentamos ante la duda de si es un paciente con cardiopatía isquémica y de su severidad, tradicionalmente, aunque sabemos que es más complejo, tenemos en nuestra mente la dicotomía de entre iniciar con una angiotomografía o con un estudio funcional, que son múltiples, y sabemos que esto depende de muchos factores, principalmente de la probabilidad preprueba y el riesgo del paciente, así como factores individuales. Sabemos que en pacientes con riesgo intermedio, aparentemente la angioTAC tiene al menos la misma precisión diagnóstica y el mismo pronóstico que iniciar con un estudio funcional, como se demostró en el estudio PROMIS. Sabemos también que la angiotomografía es una técnica, como decía el doctor Moisés, con altísima sensibilidad y con especificidad moderada, que es, digamos, su principal limitación. Se suele comparar la angiotomografía con la coronariografía, por ser estudios anatómicos, pero también podemos hacer una comparación con estudios funcionales, y sabemos que todos estos, dependiendo del punto en la cascada isquémica en la que evalúan, tienen mayor sensibilidad, como en el caso de los estudios de perfusión, como el PET y el SPECT, dado que los efectos de perfusión aparecen antes que los efectos de contractilidad, y en cambio,
Por ejemplo, el ecocardiograma de estrés tiene mayor especificidad al evaluar un punto más posterior en la cascada isquémica. Las tendencias actuales es que la angiotomografía es una técnica que cada vez más se prefiere y hemos duplicado en menos de 10 años la tasa de angiotomografías que se hacen en Europa, Estados Unidos y también en México. El año pasado salieron estas guías internacionales, europeas, americanas, de dolor torácico, en donde vemos que las pruebas anatómicas y de estrés están ambas en un nivel de evidencia similar, nivel 1, pero también hacen mucho énfasis estas guías de que frecuentemente necesitaremos estudios secuenciales debido a las limitaciones de las técnicas. Sabemos que puede ser que una angiotomografía tengamos una lesión que no sabemos si es severa, no sabemos si tiene artefactos de volumen por calcio, puede ser que la estemos sobreestimando y entonces tendremos que hacer un estudio funcional. Y también pasa lo contrario, puede ser que hagamos un ecocardiograma de estrés, tengamos hallazgos de alto riesgo y entonces requiramos hacer un estudio de angiotomografía antes de decidir por un cateterismo para la planeación. De modo que sabemos que siempre o muchas veces tendremos que hacer estudios secuenciales. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos integrar lo mismo en un estudio? El doctor Moisés ya nos habló de la opción del FFR y cómo nos mejora la precisión diagnóstica. Y ahora voy a hablarles de los principios de la tomografía dinámica y la perfusión. Este estudio nos permite evaluar morfológicamente los ventrículos, cuantificación de calcio coronario, evaluación cualitativa del grado de estenosis, que esto tiene mucho tiempo haciéndose. Asimismo, sabemos que no todas las placas nacen iguales, existen algunas con características vulnerables, que solamente pueden ser, o la mejor técnica para evaluarlas es la angiotomografía. Podemos ver isquemia, necrosis, cuantificación del flujo coronario en estrés ahora, con esta nueva técnica, y también evaluación de la función microvascular. Es todo esto lo que esta técnica nos va a aportar, y no hay ninguna otra técnica ni anatómica ni funcional que nos permita evaluar tantas cosas simultáneamente. Nuestro protocolo institucional es el siguiente: iniciamos con un puntaje de calcio, después una infusión de adenosina a 140 microgramos por kilo por minuto, seguido de contraste, y la tomografía de estrés, que vamos a ver un ejemplo posteriormente. Después se puede hacer o no, dependiendo de las características de cada paciente, una perfusión en reposo y el estudio anatómico prospectivo. ¿Cómo interpretamos la técnica? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Primero, nosotros tenemos que evaluar, o podemos evaluar, la dinámica del contraste, la cinética, de cómo se perfunde, en este caso, por ejemplo, que es normal. Es un análisis cualitativo similar a lo que haríamos con una resonancia magnética o de estrés o en un SPECT. En esta fase también tenemos que determinar si la calidad del estudio es apropiada, como en esta, que tiene poco movimiento, y si hay alguna fase con demasiado movimiento se puede excluir. Después aislamos el miocardio en elementos volumétricos que son de alta resolución, excluyendo el volumen de sangre, asegurándonos de mantenernos en miocardio, de no incluir epicardio, por supuesto, ni grasa pericárdica. Y obtenemos una curva que es la llamada curva de función arterial, que la vemos usualmente en la aorta descendente. Y esto nos sirve para poder hacer el modelo que vamos a explicar a continuación, porque lo bonito de esta técnica, lo novedoso, es que lleva los conceptos de otras técnicas de perfusión más allá, donde el análisis suele ser cualitativo o semicuantitativo, en el mejor de los casos con la resonancia magnética. Este es un resultado de un paciente real, que es normal. Vemos aquí arriba a la derecha una curva, que es la curva arterial, la curva de función arterial normal. Y con esta curva, nosotros vamos a determinar lo que llamamos el myocardial blood flow, el flujo sanguíneo, que es la pendiente máxima de la curva de atenuación entre la fracción arterial máxima que obtuvimos, como les mostré previamente, y se hace un modelo de convulsión híbrido. Y aquí lo importante es que es un modelo de dos compartimentos que nos va a determinar la interacción entre el componente extracelular e intravascular miocárdico, teniendo entonces una relación lineal entre la radiodensidad del contraste y la perfusión miocárdica. Para no confundirlos, en pocas palabras, esto significa que hay una correlación a través de este modelo del flujo coronario medido por esta técnica contra el que es medido directamente por
FFR, hemodinámico, por supuesto, invasivo y flujo con microesferas. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Mapas de color como este, que son cuantitativos. Nosotros aquí podemos ver que tenemos ROIs, áreas de interés que nosotros seleccionamos, y vemos en este caso normal en hiperemia, esto es en estrés con adenosina, que tenemos alto volumen por unidad de miocardio por minuto, en este caso 195, 185. En el mapa podemos evaluar que lo que es entre rojo, naranja, amarillo es más o menos normal, y mientras más bajo, pues es necrosis o isquemia, dependiendo. Y esto nos permite en este mismo paciente una integración anatómica funcional. Podemos evaluar en este paciente sus coronarias que son normales en este modelo tridimensional y cómo se relacionan con el mapa de atenuación máxima, que es todo rojo porque todo es arriba de 105, con un pequeño artefacto apical que es normal. Y además esto lo hacemos con baja radiación, en este caso con solamente 3 milisievert, que es la tasa de radiación ambiental anual. Los resultados que obtenemos son cuantitativos y, como les decía, es la única técnica que tiene esta capacidad de ser realmente cuantitativa contra parámetros medidos invasivamente. Se nos ofrecerá, cuando hacemos el área de interés, todos estos parámetros. Y como les contaba, a través de este modelo de convulsión, el más importante es el flujo miocárdico absoluto. También se pueden sacar flujos relativos a cada paciente, y estos son los parámetros que tienen mejor relación con el FFR medido de manera invasiva. Los parámetros normales varían dependiendo del centro, de la técnica, del postproceso y de la casa comercial. En nuestros centros nosotros hemos estandarizado, de acuerdo a la literatura global, un parámetro de corte en hiperemia, en estrés, es decir, de 105 mililitros por unidad de miocardio, 100 mililitros por minuto. Considerando que si es superior es normal y un flujo menor pues será cada vez más anormal. Vamos a ver ahora un caso patológico del año pasado. Este es un paciente, como vemos aquí en el modelo, a la izquierda en el modelo tridimensional, que tiene un bypass de la arteria descendente anterior, es un puente de la AMI, aquí lo vemos, que es permeable, aquí lo vemos de este lado. Y también tenemos un puente de la aorta a la descendente posterior, que vemos aquí, donde, como está marcado, tenemos una estenosis significativa, y aquí abajo, en el miocardio, vemos que está adelgazado en esa zona. Probablemente se trate de un área de necrosis. Vamos a hacer un análisis cualitativo, y vemos ya aquí, como en el estudio previo, que aquí podría aparecer que la atenuación máxima en pared lateral e inferior es menor. Eso ya nos hace una idea. Asimismo, evaluamos en este punto la calidad de nuestra adquisición, en este caso sin movimiento y con una buena cinética del contraste, sin artefactos importantes. Veremos ahora los mapas cuantitativos de atenuación tisular, que, como les cuento, esto es lo más bonito de la técnica. Miren ustedes cómo tenemos áreas rojas que alternan con áreas más oscuras que significan necrosis. Si lo vemos aquí, en los mapas de perfusión, nosotros seleccionamos áreas de interés, tenemos áreas necróticas con prácticamente ausencia de flujo en hiperemia, y con áreas que pueden tener flujo normal, y estas áreas que están intermedias, pues son áreas que tienen isquemia, estas que vemos aquí. Y esto lo hacemos con solamente 7 milisievert, es algo muy bajo para la técnica, considerando que es un estudio de bypass que nos fuimos hasta el cuello. ¿Cómo queda esto comparado con otros estudios de estrés? Bueno, pues comparen ustedes la resolución espacial de una prueba de medicina nuclear con la resolución espacial que obtenemos a la izquierda en esta imagen, el mapa con altísima resolución, de modo que tenemos mayor resolución espacial, se hace en menor tiempo, con menos artefactos. Aquí no tenemos el problema del artefacto de la burbuja gástrica, tenemos radiación que es aceptable, y comparen también, tenemos información anatómica adicional. Eso también lo podemos ver hasta cierto punto con la resonancia magnética, pero podemos ver en este caso de ejemplo, que no es nuestro, ahí está la referencia, vemos en el SPECT perfectamente las áreas de isquemia, pero no podemos evaluar que este músculo papilar, como se ven las flechas arriba, tiene hipoperfusión, está en riesgo de necrosis, y esto por supuesto que es información importante desde el punto de vista funcional. Tampoco tenemos el problema de isquemia balanceada, que podemos pasarlo por alto en los estudios de medicina nuclear, porque vamos a tener cuantitativamente disminuido globalmente el flujo. Y finalmente, ¿esto para qué nos sirve? Pues como les explicaba el doctor Moisés, si nuestra angiotomografía normal
tiene la limitación de una menor especificidad, pues aquí vemos que se nos mejora, eleva muchísimo la especificidad y el valor predictivo positivo. Si nosotros regresamos a nuestra comparación con las técnicas, vemos que entonces ahora tenemos una especificidad de 89%, siendo probablemente, o al menos en los últimos metaanálisis, podríamos decirlo, la reina de la fiesta, o el estudio que tiene la mayor precisión diagnóstica considerando la sensibilidad y especificidad. Por supuesto, esto es mucho decir, pero probablemente en el futuro lo podamos decir todavía con mayor certeza. Nosotros que hacemos la técnica estamos bastante convencidos de la superioridad de esta técnica con respecto a las otras, y simplemente falta probablemente que haya más estudios para comprobarlo. Y además noten ustedes la dosis de radiación. En un SPECT puede ir desde 6 hasta 40, dependiendo de la técnica que se use. En este caso hicimos entre 3 y 7. Son dosis muy bajas, de modo que esto de la alta radiación, pues cada vez queda más en el pasado. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Pues principalmente los de una técnica emergente. Falta todavía mayor experiencia en múltiples escenarios, aunque ya vimos en un caso complejo con bypass, pues que nos dio muchísima información, que es poco disponible, no muchos centros tienen las características. Esto solamente está disponible para tomógrafos de alta gama, con personal altamente especializado, y que tienen menos información respecto al pronóstico, pero insisto, solamente es porque tenemos 50 años de experiencia teniendo la medicina nuclear como la base de la toma de decisiones de isquemia, pero cada vez más vemos que es una técnica que ha sido superada. ¿Nuestra utilidad clínica cuál es? Probablemente no esté justificado en poblaciones de bajo riesgo o baja prevalencia de enfermedad coronaria, pero tiene un valor incremental en estenosis moderada y también en severa. Tendremos un mayor rendimiento de la enfermedad coronaria con indicación de revascularización, es decir, menor tasa de angiotax que mandamos al CATE y que resulta que no es tan severa la lesión como pensábamos, y también reduciremos por ende la tasa de intervencionismo coronario en lesiones no significativas. En conclusión, esta es una técnica con eficacia establecida, probada a través de metaanálisis, con muchísima experiencia, a pesar de que es una técnica emergente. Es la única técnica que permite integración anatómica funcional en un estudio. Nos mejora la limitación principal de la técnica tradicional de la angiotac, que es la menor especificidad y valor predictivo positivo. Tiene ventajas importantes respecto a los estudios funcionales tradicionales, como acabamos de ver, y sus únicas limitaciones, insisto, es por ser una técnica emergente, pero que en los siguientes años seguramente podremos decir cada vez con mayor certeza que es el estudio de elección o el que tiene mayor precisión diagnóstico para evaluación de isquemia, sobre todo en pacientes de riesgo moderado y riesgo alto. Agradeciendo al doctor Kimura y al resto de panelistas la invitación, les cedo nuevamente la palabra a nuestro director. Muchas gracias al doctor Carlos Jerjes Sánchez por esta información ahora complementaria de este segundo método funcional por tomografía, que es la perfusión miocárdica dinámica. Finalmente, le cederé la palabra a la jefa de imagen cardiovascular no invasiva de CT Scanner San Ángel, o CT Scanner del Sur, la doctora Regina de la Mora Cervantes. La doctora Regina de la Mora, ella es radióloga, fue entrenada en el Instituto Nacional de Cardiología y posteriormente tuvo una estancia de 2 años en Canadá. De manera inicial, hizo una evaluación, un entrenamiento en evaluación de pacientes adultos y imagen cardiovascular no invasiva en general en la Universidad de Ottawa con el doctor Frank Rybicki, y posteriormente continuó su entrenamiento en imagen no invasiva pediátrica de tipo cardiológico en el SICK Kids de la Universidad de Toronto. Ella va a tratar de generar un panel, un poco de discusión al término en donde justamente en qué nichos aterrizan tanto el FFR como la perfusión miocárdica. Adelante, doctora Regina de la Mora. Gracias, doctor Kimura. Tengo unos problemas técnicos donde el video no funciona, pero bueno, lo importante es que el audio y las diapositivas corran bien. Entonces, hablando de pues estas nuevas técnicas de imagen funcional por tomografía computada, que es el FFR y la perfusión, son herramientas complementarias de la tomografía computada de coronarias, y la principal utilidad es detectar la enfermedad coronaria, que es hemodinámicamente significativa. Como ya vimos, ambas tecnologías analizan diferentes niveles en la cascada isquémica y sus principios fisiológicos son distintos. Y un poco resumiendo cuál es el valor agregado de estas nuevas técnicas, es la mayor precisión diagnóstica en
diagnosticar la enfermedad coronaria con significancia hemodinámica, obtener mejores resultados y disminuir el riesgo en pacientes por ser un estudio no invasivo, simplifica el flujo de trabajo en los centros con un volumen alto de pacientes y tiene también un impacto importante en la disminución en los costos. Este es uno de los papers donde me basé y son las guías de dolor torácico que son bastante recientes, del 2021, donde entonces principalmente pues hablan de dolor torácico agudo y angina estable, ¿no? Entonces este es uno de los algoritmos en pacientes con riesgo intermedio en dolor torácico agudo sin antecedente de enfermedad arterial coronaria. Entonces pacientes que sí tienen un estudio previo que fue inconcluso o con anormalidades leves, está indicada hacer una tomografía computada, y si los resultados es de nuevo una estenosis que es inconclusa o que tiene una estenosis arriba del 50%, está indicado realizar FFR o estudio de estrés. Por otro lado, si son pacientes que no tienen estudios previos, está indicado tanto como la tomografía computada como estudios de estrés, y a partir de este lado, la tomografía computada, si el estudio es inconcluso o de nuevo tenemos una enfermedad obstructiva arriba del 50%, el FFR o la tomografía con perfusión está indicada. Y bueno, aquí directamente si son placas que vemos arriba del 50%, pero que tienen signos de alto riesgo, o el paciente está con historia de angina, directamente esos pacientes van a cateterismo. Los pacientes con dolor torácico agudo, igual con riesgo intermedio y con enfermedad coronaria conocida, pacientes que tengan enfermedad no obstructiva menor al 50%, está indicado hacer una tomografía computada o directamente ir a estudios de estrés. Y la tomografía computada, si la enfermedad es arriba del 50%, está indicado hacer también FFR o imagen por perfusión. Pacientes con angina estable sin antecedente de enfermedad coronaria, los pacientes directamente con riesgo intermedio y alto pasan directamente a una tomografía computada. Si es inconclusa, hay que hacer estudio de estrés, puede pasar directamente también a estudios de estrés. Y aquí si tenemos enfermedad, ya sea, aquí lo que recomiendan es, si tenemos una estenosis entre el 40 y el 90%, está indicado hacer FFR o perfusión. Y los pacientes con dolor torácico, perdón, con angina estable y con enfermedad coronaria conocida, pacientes que tienen una enfermedad no obstructiva o menor del 50%, pero que tienen síntomas persistentes, está indicado hacer de nuevo FFR y perfusión. Y por el otro lado, pacientes que tienen enfermedad obstructiva arriba del 50%, hay que hacer optimización del tratamiento médico, pero si hay un riesgo alto de la enfermedad coronaria o son pacientes que tienen angina, pasan directamente a hacer estudio de estrés. Entonces, un poco como tratando de resumir esto, entonces pacientes con dolor torácico agudo de riesgo intermedio sin antecedente de enfermedad coronaria, que tengan una tomografía de coronarias inconclusa o con estenosis arriba del 50%, está indicado hacer estos estudios. Pacientes con dolor agudo, igual con riesgo intermedio y enfermedad conocida, con estenosis arriba del 50% en la tomografía computada, se van a beneficiar de este método. Y los pacientes en angina con angina estable, ya sea con enfermedad conocida o no, directamente estenosis entre el 40 y 90%, hay que hacer este análisis. Entonces, este es pues un resumen como bonito y muy simplificado, donde de acuerdo al riesgo de los pacientes
y por un lado, del lado izquierdo, pacientes que presentan con dolor torácico agudo, y del lado derecho, pacientes con angina estable, quienes se benefician o en quienes está indicado estos estudios, ¿no? Entonces, pacientes con dolor torácico agudo, con riesgo intermedio, estudios anatómicos y funcionales, y en pacientes con angina estable, ya sea de riesgo intermedio o de riesgo algo, lo mismo. El estudio funcional es de beneficio. Este es el otro texto que tomé en cuenta, que es el sistema de reporte que usamos en el estudio de tomografía de coronarias, y la utilidad que tiene es guiar el manejo de los pacientes. Su factor, el factor que determina cómo vamos a clasificarlo es el grado máximo de estenosis, y hay unos modificadores nuevos que agregan a comparación de las guías previas que fueron en 2016, y actualmente pues incluyen estos estudios funcionales de FFR y de perfusión. Entonces, un poco en resumen, los pacientes que tienen CAT-RAT3, que eso es enfermedad intermedia, estenosis del 50 al 69%, o igual CAT-RAT3, pero con enfermedad, con placas con datos de placa vulnerable. Entonces, hay que considerar el uso de FFR y de perfusión. Los pacientes con CAT-RAT4A, que eso es al menos tener un vaso con estenosis significativa, igualmente se recomienda evaluación adicional con imagen funcional o directamente el FFR invasivo. Entonces también en aquí también hablan de los pacientes con dolor torácico agudo y con angina estable. Entonces los pacientes con dolor torácico agudo, lo que les había dicho, CAT-RAT3, que es estenosis intermedia, y los pacientes con CAT-RAT4A, que es estenosis significativa en al menos un vaso, son pacientes que se pueden beneficiar. Y aquí parte de la interpretación pues hablan de cuál es la posibilidad de tener un síndrome aórtico, un síndrome coronario agudo. En angina estable igualmente los pacientes con estenosis intermedia y pacientes con estenosis significativa en al menos un vaso, igualmente se van a beneficiar de esto. Y pues un poco como tratando de resumir, según las guías, en dolor torácico agudo con riesgo intermedio, ya sea con tomografía inconclusa o con estenosis arriba del 50%, está indicado hacer estos estudios. En pacientes con angina estable y estenosis entre el 40 y 90%, ya sea en segmentos proximales o medios de los vasos evaluados. Y según el CAT-RATS, lo mismo dolor torácico agudo que la angina estable, el nivel 3, que es estenosis intermedia, y el nivel 4A, que es estenosis significativa en al menos un vaso. Hay que hacer estudio funcional o directamente mandarlos a cateterismo. Estas son otras indicaciones que también se han definido en toda la bibliografía que ha salido a partir de estos estudios. Entonces, pacientes con stents, pacientes con antecedentes de cirugía de revascularización, pacientes con anomalías coronarias anatómicas, se van a beneficiar más de un estudio de perfusión, y pacientes con enfermedad multivaso o con score de calcios altos, probablemente el estudio indicado sea FFR. Y hablando de estenosis en ostiales o en bifurcación, un poco está como intermedio, porque pues no hay un punto de corte bien definido, entonces pues no está bien estipulado cuál de los dos es de mayor beneficio. Y bueno, adicionalmente este es un artículo bastante interesante donde proponen estrategias secuenciales en el uso combinado de FFR y perfusión con tomografía computada, y este es el último de los algoritmos que recomiendan. Entonces, primero en el estudio de tomografía de coronarias, una estenosis menor al 50%, se sugiere hacer FFR. Si el FFR es mayor de 8, tratamiento médico. Si el FFR es menor de 0.8, hay que hacer
perfusión, y si la perfusión es negativa, pues tratamiento médico; si es positiva, directamente a cateterismo. Si la estenosis en el estudio de tomografía es mayor al 50%, el FFR, si es arriba de 0.8, igual tratamiento médico; si es el FFR entre 0.7, perdón, menor de 0.100, ay no, ya me confundí. Aquí un FFR menor de 0.8 hay que hacer estrés. Si el estrés es negativo, es tratamiento médico; si el estrés es positivo, es cateterismo; y un FFR menor a 0.7 directamente a cateterismo. Entonces, pues estas son las principales, digamos, beneficios de agregar estos métodos de estudio a la tomografía computada. Incrementan la especificidad, el valor predictivo positivo y la precisión diagnóstica, disminución en costos, mayor eficiencia del cateterismo. Estos pacientes tienen menor riesgo por ser un estudio no invasivo. Y un poco la pregunta que me surgió a mí haciendo esta búsqueda y esta charla, pues fue ¿qué aplicación puede tener el FFR por tomografía en pediatría? Y este artículo de Circulation, que pues es, digamos, el más completo hablando de la enfermedad de Kawasaki, sí hablan que el FFR invasivo tiene una utilidad en estos pacientes. No hablan de FFR por tomografía. Y bueno, lo mismo, ¿no? Es una herramienta que ayuda para la estratificación de riesgo y la necesidad de revascularización en estos pacientes. Los puntos de corte son similares a los que se usan en adultos. Y una de las limitantes que aquí discuten es cómo puede haber una pérdida de presión que está relacionada con la presencia de flujo turbulento en los aneurismas de estos pacientes. Entonces, pues un poco es útil el FFR en pediatría, pues no está aprobado por uso clínico, pero el invasivo sí se ha demostrado que es útil en estos pacientes de Kawasaki, y creo que puede ser también un nicho interesante que podamos indagar en pacientes pediátricos la utilidad de estos métodos. Muchas gracias.